buenas tardes a todos y todas por estar acá en este otro webinar que la escuela ha preparado para todos ustedes, con el interés de que puedan conocer todo lo que tiene que ver con el entorno de la plataforma relacionada con Microsoft Office 365, con el claro interés de que puedan constatar y conocer las funcionalidades más relevantes de la referida plataforma. En esta ocasión tenemos entonces el webinar relacionado con la gestión de documentos en la nube y aplicaciones Office Online en el ámbito judicial. Y como los demás webinars relacionados con Microsoft Office 365, tenemos un representante de la empresa Qualitas Learning, quienes son los suplidores exclusivos relacionados con el referido paquete de oficina. En este caso tenemos al docente Fernando Chirulo. Este se desempeña en la actualidad como gerente de la gestión de la plataforma de formación virtual Qualitas Learning 365 LMS. Bueno, con relación a la referida plataforma, vemos que esta está soportada en la nube, en Microsoft Azure, pero también Office 365. El profesor Fernando Chirulo es especialista en el diseño de estrategia y adopción de tecnologías basadas en Microsoft Office 365. Tiene más de 15 años de experiencia en el área de educación a distancia y learning. Por demás, posee la certificación internacional de Microsoft dentro del marco de la educación. Tiene también un diploma postítulo en tutoría virtual para la formación online. Expedido por la Universidad de Sevilla en España. Está también certificado en el uso y aplicaciones de la suite de Microsoft Office y en el desarrollo web sobre tecnologías HTML5, así como CSS3. Este es pedido por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. El profesor Chirulo de manera habitual se desempeña como facilitador principal en el área de implementación y uso de Microsoft Teams y Office 365 para audiencias en los sectores gubernamental, académico y empresarial. Entonces, con este webinar y con el profesor Fernando Chirulo, consideramos que podrán ustedes conocer de manera directa todo lo que tiene que ver con la gestión de documentos en la nube y también los soportes de Office que están en la referida plataforma. Un aspecto relevante en relación a esta actividad es que las interrogantes que les surjan respecto a las explicaciones que realice el profesor en los temas referidos, podrán realizarlas y consignarlas en el chat de esta herramienta, que sería el icono en donde aparece un signo de interrogación, y posteriormente les serán respondidas. El expositor durará promedio unos 45 minutos realizando la exposición relacionada con esta herramienta, y los 15 minutos restantes serán respecto a las interrogantes que ustedes formulen, previa identificación por el equipo de aquellas que se puedan realizar durante el tiempo establecido. Entonces, sin más, le pasamos la palabra al profesor Fernando Chirulo. Adelante, profesor. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Joanny, a la subdirectora de la Escuela Nacional de la Judicatura. Muy amable por la presentación y un gusto poder estar hoy aquí con ustedes en este webinar, el quinto webinar de la sesión de la serie que estamos y que hemos organizado para lo que es el Poder Judicial. En este caso vamos a hablar de lo que son los documentos en la nube y las aplicaciones de Office Online para el ámbito judicial. A continuación, les voy a presentar la agenda y objetivos que vamos a manejar durante esta sesión.
La primera tiene que ver, sobre todo, vamos a ver lo que son las características generales de OneDrive. Es decir, vamos a ver el entorno de lo que es el espacio de almacenamiento de OneDrive que cada uno de ustedes posee con la cuenta de Office 365 del Poder Judicial. Vamos a conversar un poco y ver cuál es la mejor manera de organizar y personalizar ese entorno en el cual ustedes tienen disponible. También vamos a ver cómo se comparten elementos dentro de OneDrive y cómo administramos esos permisos, tanto a nivel de carpetas como de archivos. Vamos a ver también una aplicación llamada OneDrive Empresarial para poder sincronizar el contenido que tenemos tanto en la nube y poder verlos también en nuestro dispositivo de forma local. Veremos lo que es algunas de las herramientas de Office, lo que son, por ejemplo, la creación de documentos de Word, Excel y PowerPoint, y siempre basándonos en las herramientas que están en la nube, lo que tenemos en línea. Y relacionado con lo que es los documentos de Office, veremos un par de herramientas de accesibilidad. Una de ellas es el dictado y la otra tiene que ver con lo que es el lector inmersivo, que nos va a permitir ver ese documento. Vamos a trabajar con las características que tiene este lector inmersivo, tanto a nivel de lectura, como poder oír lo que tenemos en pantalla, hacer traducciones y demás. Bien, las características generales de OneDrive. Como bien sabemos, OneDrive es el servicio de Office 365, el cual nos permite almacenar cualquier tipo de archivos en ese espacio virtual que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando digo cada uno de nosotros me refiero a nuestra cuenta del Poder Judicial. Cada uno de ustedes tiene ese espacio y lo puede usar de forma privada. Es decir, esto es importante tenerlo en cuenta. Todos los archivos y elementos que trabajemos en nuestro espacio de almacenamiento de OneDrive son privados hasta que determinemos lo contrario. ¿Sí? También algo importante, por ser un servicio que está en la nube, primero que nada es multiplataforma. Eso significa que podemos acceder a ese espacio tanto desde nuestro computador como desde un teléfono celular, como de una tableta o desde cualquier lugar. Es decir, que lo único que necesitamos tener es, en alguno de los casos, alguna aplicación, sobre todo si trabajamos en móviles, pero si tenemos una computadora, solamente con un navegador web y conexión a internet vamos a tener acceso a ese espacio de almacenamiento. Luego, lo que tiene que ver con lo que es la personalización del entorno de OneDrive, es decir, las diferentes formas en que podemos visualizar el contenido y sobre todo pensar en la organización. Es importante tener presente cómo organizamos todo el material que tenemos ahí. No es cuestión de que agrego archivos, agrego documentos de forma masiva y después va a llegar un momento que vamos a tener tanto material que no vamos a saber cómo localizarlo. Entonces, ahí vamos a ver cómo creamos carpetas, cómo organizamos dentro de esas carpetas nuestros archivos para poder encontrarlos fácil y rápidamente. Siguiente, vamos a ver cómo compartir elementos y administrar esos permisos. Cuando hablamos de compartir elementos, esto nos va a permitir enviar la información a las personas que necesitamos que tengan acceso. Esto significa que si yo tuviera o tuviéramos un determinado documento y queremos compartirlo con una o varias personas, nosotros decidimos con quién las compartimos y qué nivel de permisos le asignamos al momento de que sean compartidos. Básicamente son dos: permisos de edición y de lectura. De edición estamos otorgando potestades sobre un determinado archivo para que lo puedan modificar, y de lectura solamente lo van a poder leer y a lo sumo descargar, pero no mucho más que eso. Luego vamos a ver lo que es la aplicación de OneDrive Empresarial para poder sincronizar ese contenido que tenemos en la nube y poder también trabajarlo de forma local.
Esto es una configuración muy simple que les voy a mostrar cómo hacerla para poder trabajar en ambos ámbitos de acuerdo al requerimiento que necesitemos. Después vamos a ver lo que son los documentos de Office. A ver, creo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a trabajar con Word, Excel, PowerPoint. Bueno, sepan que vamos a crear en línea ese tipo de documentos, usando esas herramientas de productividad que tenemos a disposición, que no es ni más ni menos las herramientas líderes que hay en el mercado a nivel mundial. Vamos a ver cómo crear, editar y compartir para trabajar de forma colaborativa sobre un documento determinado. Y luego, dentro de lo que tenemos, por ejemplo, en Word o en algunos otros de los documentos de Office, tenemos la posibilidad de usar la herramienta de dictado, que esto lo que nos va a permitir hacer es convertir lo que estemos hablando, diciendo, en texto. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de tener que digitar algún texto, simplemente dictando al computador. Con eso vamos a tener ese documento que necesitamos de forma rápida. Y finalmente lo del lector inmersivo, que lo vamos a ver en vivo, pero ahí les estoy presentando una imagen de cómo se vería el lector inmersivo, que en definitiva lo que hace es nos muestra en un tamaño más grande lo que es el documento. Esto tiene mucho que ver y está relacionado con un tema de accesibilidad, es decir, para aquellas personas que tengan algún grado de dificultad visual, esto les va a permitir aumentar el tamaño de la fuente del texto para poder leerlo claramente, y veremos también otras características que tiene disponible. Bien, dicho esto, vamos a ir directamente a lo que es la presentación. Aquí, como verán, estamos conectados con una cuenta de Office 365 que nos ha proporcionado el Poder Judicial, es decir, la misma cuenta que todos ustedes tienen actualmente. Acá tenemos la sesión iniciada y lo que vamos a hacer es utilizar y ver esta herramienta y esta aplicación que es OneDrive. Vamos a acceder a la misma. Como pueden ver ahí, este es el entorno de nuestro espacio de almacenamiento virtual que tenemos en la nube. Perdón, Fernando, no estás compartiendo, se te fue. Ok. Disculpen. Bien. Les comentaba que esta es la página principal de Office 365. En la misma donde todos ustedes cuando acceden por la dirección portal.office.com e introducen sus credenciales de acceso van a tener esta página principal, y lo que vamos a acceder es a este icono, OneDrive, que es la nube, que es nuestro espacio de almacenamiento privado que tenemos cada uno de nosotros. Este es el entorno de OneDrive. Vamos a explicar un poquito qué es lo que tenemos acá para que ustedes se familiaricen con el mismo. En la parte izquierda tenemos una serie de opciones. Por defecto aparecen mis archivos. Mis archivos es esta ventana que estamos viendo acá. Es como la raíz, lo principal de OneDrive. Después, a partir de acá, iremos agregando elementos, creando nuevos documentos, creando carpetas y demás. La opción de recientes nos va a mostrar cada vez que trabajamos sobre algunos documentos, nos va a ir mostrando en una lista de los que hemos trabajado. Por ejemplo, hoy me muestra que en el día de hoy he trabajado con estos elementos, el mes pasado utilicé estos otros. Luego tenemos la opción de compartido. En compartido nos van a aparecer los elementos, ya sea carpetas, archivos o documentos de Office que nos han compartido. Es decir, si a otra persona nos permite acceder a esos documentos, a nosotros nos van a aparecer en esta área.
Y van a su vez, esta área de compartidos se subdivide en dos. Compartidos contigo son los que deberíamos tener nosotros elementos que nos están compartidos. Y compartidos por el usuario significa que ahí van a aparecer los elementos que nosotros hemos compartido con otras personas. Bien. Y finalmente tenemos aquí lo que es la papelera de reciclaje. Es decir, cualquier elemento que nosotros eliminamos de nuestro espacio de almacenamiento de OneDrive va a parar a la papelera de reciclaje. Siempre que este elemento esté en este lugar, vamos a tener la posibilidad de restaurarlo y volverlo a la ubicación original en el que estaba. Si lo eliminamos de esta área, se va a eliminar de forma permanente y ya no lo vamos a poder recuperar. Por otra parte, van a ver que a medida que ustedes vayan trabajando con lo que son documentos, van a poder ver algunas bibliotecas compartidas. Esto, en este caso, por ejemplo, estamos viendo lo que son bibliotecas que están relacionadas a algunos equipos de Teams que hemos trabajado. Como en webinars anteriores, hablamos de equipos de Teams y sobre todo dentro de esos equipos que cada uno de esos canales tienen un espacio llamado archivo. Bueno, dentro de ese espacio llamado archivos están estas carpetas. Es decir que también podemos acceder a los documentos que estén en esa pestaña desde aquí. Bien, volvamos a lo que es mis archivos. En la parte superior tenemos la opción nuevo, donde se despliega un menú de opciones que nos va a permitir crear carpetas, documentos de Word, de Excel, de PowerPoint, blog de notas de OneNote, hasta formularios creados con una aplicación que se llama Forms. Y podemos también integrar vínculos, es decir, podemos agregar un enlace, por ejemplo, referirlo a un artículo o a una página web mediante este vínculo. Luego tenemos la opción de cargar, que fíjense que tenemos a su vez dos formas de cargar elementos dentro de nuestro espacio de almacenamiento. Podemos cargar archivos o carpetas. Luego tenemos la parte de sincronización, que lo vamos a ver en un momento, y automatizar es una opción que nos permite usar otra aplicación que está conectada con lo que es Office 365 para generar flujos de trabajos automatizados dentro de de lo que es OneDrive. Bien. En esta parte de aquí tenemos también diferentes formas de organizar los elementos que tenemos, ya sea por tipo, por nombre, por fecha de modificado. Es decir, si tuviéramos varios elementos acá, lo podremos ordenar por fecha, ya sea del más antiguo al más reciente. Y aquí lo que vamos a ver es diferentes formas de visualización del contenido. Por defecto aparece una vista de lista. Podemos también establecer una vista compacta o una vista en forma de mosaico. Eso va a quedar también a criterio de cada uno de cómo es la forma más cómoda que le quede visualizar. Y el panel de detalle nos va a ir mostrando siempre las actividades que estamos realizando dentro de lo que es nuestro espacio de almacenamiento. En este caso me está indicando que hemos creado una carpeta hace determinada cantidad de horas, que se eliminó un documento, ¿sí? Que se creó un archivo y demás. Este panel va a ir cambiando a medida que nosotros ingresemos a cada uno de estos elementos, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a comenzar con lo que es la organización de lo que es el espacio de almacenamiento, para lo cual vamos a crear en primera instancia una nueva carpeta. Aquí asignamos un nombre. Y hacemos clic en crear. Fíjense que a diferencia de la carpeta que teníamos creada, este
5 que se visualiza en la parte inferior izquierda está diciéndonos que esta carpeta tiene 5 elementos dentro. Y en este caso no tenemos ningún elemento porque es una carpeta que está vacía. Vamos a acceder a la misma haciendo un clic y luego lo que podemos hacer aquí es comenzar a trabajar. Ya sea, podemos cargar archivos. Veamos cómo se carga un archivo, un elemento. Por ejemplo, supongamos que quiero cargar la presentación. Una presentación de PowerPoint. Aquí podemos abrir un panel. Fíjense que me va mostrando el progreso de carga de ese elemento. E inmediatamente que está cargado, me va a brindar la opción, nos va a brindar la opción de poder compartir un vínculo de ese elemento. Que no lo vamos a hacer en esta instancia porque lo vamos a ver más adelante. Bien, y vamos a ver la otra forma que tenemos de cargar, que es cargar una carpeta completa. A ver, tengan en cuenta lo siguiente. Quizás la mayoría de ustedes tengan ya en sus computadoras de forma local sus carpetas con sus correspondientes archivos y a su vez esas carpetas pueden llegar a tener otra carpeta dentro con otro montón de archivos. Entonces, en este caso, no conviene ir creando carpetas e ir cargando archivos como lo hicimos en esta opción. Entonces, aquí lo que podemos hacer es optar por la opción de cargar esa carpeta completa. Entonces, fíjense que si yo quiero cargar la carpeta Webinar 5, la voy a seleccionar, le voy a decir clic en cargar y la voy a cargar. Y fíjense que en el panel del progreso me va mostrando que la carpeta está cargada y dentro de esa carpeta están este documento de Word más lo que es estos elementos que son presentación. Si accedemos a la carpeta, vamos a ver que efectivamente están cargados esos 3 archivos. Esto es muy útil muchas veces cuando queremos ir haciendo un respaldo de los archivos y documentos que tenemos de forma local. Recuerden que esto es muy útil y que ustedes lo pueden acceder en todo momento. E imaginen, y ojalá que nunca les pase, pero si se les dañara el computador y tuvieran todo guardado de forma local, es muy difícil que puedan recuperar esa información. Entonces, teniendo la posibilidad de ir almacenando y cargando estos elementos, ustedes se guardan ese respaldo en caso de que ocurra algo inesperado. Bien, repasemos. 2 carpetas. Esta es la carpeta que acabamos de crear. La misma tiene 2 elementos. Si no nos gusta cómo se ve así, lo que podemos hacer es cambiar a lo que es la vista de lista. Algo interesante que quiero destacar es que fíjense que en la columna compartir dice privado. Recuerden que estos elementos son privados y solamente para ustedes que puedan verlo y trabajar en ellos. Si nosotros necesitamos o queremos dejar que estos elementos sean privados porque queremos compartir la información con alguien más, lo que vamos a hacer es efectivamente usar la orden compartir. Pero hay que tener en cuenta de qué elemento. Si hacemos clic en compartir acá, lo que estamos haciendo es compartir la carpeta documentos judiciales. Pero si lo que necesitamos compartir es la carpeta que dice Webinar 5, la seleccionamos. Podemos usar la opción de compartir desde aquí, mediante este icono, o desde mostrar más acciones también podemos utilizar compartir. Entonces fíjense que al hacer clic en compartir, lo que me aparece es la siguiente ventana. Por defecto, lo que nos muestra es que así como está, lo que vamos a hacer acá es ingresar la cuenta de correo electrónico de un usuario, ya sea un usuario que tenga una cuenta de Office 365 dentro de poderjudicial.gov.do o un usuario que sea externo, porque perfectamente lo podemos compartir con alguien que no tenga una cuenta.
Entonces lo que hacemos acá, la configuración predeterminada nos dice que esta es solamente un enlace que vamos a compartir con usuarios que tengan una cuenta de Office 365 dentro del Poder Judicial. Entonces, en ese caso, si lo dejamos de esta manera, solamente vamos a escribir el nombre o la cuenta de correo de ese usuario. Y ya nos va a aparecer. Acá podemos agregar un mensaje que es opcional. Y fíjense que acá lo que estamos haciendo es compartir con este usuario la carpeta documentos judiciales con permisos de solo lectura, porque acá dicen que los usuarios de Poder Judicial puedan ver. Esto, más allá de que le llegue esta cuenta, solo va a poder ver y no va a poder editar. Entonces, al momento de hacer clic, les va a enviar automáticamente un link a ese usuario. Bien. Otra de las opciones, vamos a explorar las opciones que tenemos. Si necesitamos compartir esta carpeta con una persona que no tenga una cuenta de Office 365 dentro de poderjudicial.gov.do, vamos a elegir la opción que dice cualquier persona que tenga el vínculo. Entonces, en ese caso, al darle clic a aplicar, simplemente vamos a escribir la cuenta de correo electrónico de esa persona. Y al darle clic a enviar, va a recibir también un enlace para poder acceder, que en este caso va a tener solamente permisos de lectura. Algo importante, fíjense que por defecto los usuarios que tengan una cuenta dentro del Poder Judicial estaba configurado para que tenga permisos de lectura. Si necesitamos que tengan permisos de edición, que es decir, que puedan modificar el documento, activamos esta opción. La opción que dice personas que tienen acceso se usa para obtener un link para aquellos usuarios que le dimos el acceso y por ahí lo perdieron, lo eliminaron, y lo que hacemos ahí es simplemente reenviarle ese link. Y la opción más segura de todas, de las 4 que tenemos acá, en definitiva, en realidad de estas 3, es personas determinadas. Porque personas determinadas, ustedes van a poder seleccionar puntualmente con qué persona o personas quieren compartir la información. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es elegir esta opción. Vamos a decidir si esas personas van a tener permisos de edición o de solo lectura. Y vamos a darle clic a aplicar. Y acá vamos a escribir la cuenta de correo del o los usuarios según lo necesitemos. Acá para que vean el ejemplo, voy a compartir con un usuario externo y con un usuario que tiene una cuenta dentro del dominio. En ese caso, para los usuarios que tienen una cuenta, que no tienen, perdón, una cuenta dentro de Office 365 del Poder Judicial, al elegir esa opción les va OneDrive, en realidad Office 365 lo que va a hacer es gestionar y pedir la configuración, le va a llegar un código de seguridad para que pueda conectarse y comprobar que efectivamente se le hemos enviado a esa persona. Y esa persona se va a tener que conectar con su usuario, en este caso con su cuenta personal de correo y su contraseña para tener acceso. Bien. Algo que es importante y que hay que destacar, fíjense que ahora la carpeta Webinar 5 pasó de privado a compartido. Es decir, que a partir de ahora, la carpeta y todos sus elementos van a estar compartidos con las personas que hemos seleccionado o hemos enviado.
Esto significa que cada vez que compartimos una carpeta o un elemento al nivel superior, todo lo que esté dentro también va a asumir esos permisos y se van a poder cambiar. Es decir, supongamos que si dentro de esa carpeta nosotros decidimos que el documento o que la presentación Webinar 5 no queremos que la vean, lo que hacemos simplemente es, en esta parte, lo dejamos de compartir. Bien. Vayamos ahora a verlo cómo podemos gestionar y crear nuevos documentos de Office en línea. Para la creación de un documento de Office, desde OneDrive, lo que vamos a hacer primero es posicionarnos en el lugar donde deseamos crear ese documento. Entonces, supongamos que el documento lo vamos a crear dentro de documentos judiciales, por lo tanto ya estamos posicionados en ese lugar y al momento de hacer clic en nuevo, vamos a elegir qué tipo de documentos queremos crear. Imaginemos que queremos crear un documento de Word. Fíjense que cada vez que estamos trabajando con lo que son las versiones en línea del paquete de Office, en ningún momento estamos haciendo uso de lo que es la aplicación de escritorio. Es decir, ni siquiera la necesitamos para trabajar. Estamos trabajando siempre en línea. Por defecto, cuando creamos un documento, en este caso es un documento de Word, el nombre que aparece es documento. Este se puede cambiar desde aquí. Podríamos decir, para compartir, ejemplo. Y ahí ya estamos en condiciones de comenzar a trabajar. Es decir, que acá, en este caso, este documento es privado. Voy a estar trabajándolo únicamente yo, pero si necesito realizar un trabajo colaborativo, perfectamente lo que hacemos es compartir este documento con una persona determinada. Entonces, en ese caso lo que estamos haciendo es realizando coautoría. Podemos agregar varios usuarios, varias personas que trabajen en este documento, para lo cual utilizaremos la opción de compartir que aparece en la parte superior derecha. Y como les comenté al inicio, vamos a usar la sugerencia de personas determinadas y les vamos a permitir que editen. Al momento de aplicar, lo que vamos a hacer inmediatamente es ingresar la cuenta de correo, si es una persona que está fuera del dominio, o el nombre del usuario, si es que está dentro del dominio. El mensaje aquí es opcional y hacemos clic en enviar. Bien, aquí el documento ha sido compartido. Para comprobar eso, voy a cerrar este documento. Vamos a refrescar la página, actualizar la página. Y van a ver que acá en compartido, perdón, que acá en la columna compartir pasó de privado a compartido. Y si hacemos clic en compartido, algo interesante es que me va a mostrar con quiénes he compartido este documento. Es decir que si en algún momento decido que dejar de compartirlo con este usuario externo, simplemente hago clic ahí y lo quito del documento y ya no va a poder acceder. Bien. Después, otra de las opciones que tenemos acá, podemos administrar el acceso, que básicamente nos lleva a la misma ventana. Podemos dejar de compartir, es decir, esto lo que hace es quita el vínculo para todas las personas que hayan tenido acceso al mismo y vuelve a ser privado. Esto es importante, esto hay que tenerlo en cuenta porque en algún momento nosotros podemos optar por dejar de compartir una carpeta
y queremos que vuelva a que sea privado. Bien. Y acá lo que podemos hacer es configurar vínculos para que de edición puedan pasar a ser de solo lectura y demás, ¿sí? Bien. Vamos a acceder nuevamente a este documento. Fíjense que en el lapso que lo había cerrado y ahora lo abro, apareció texto. Esto significa que ese usuario, que inclusive ahora está conectado, como lo pueden ver aquí en pantalla, acá también nos va a mostrar cuántas personas están conectadas y qué es lo que están haciendo. Es decir, que acá nosotros estamos trabajando, en este ejemplo en particular, estamos trabajando al mismo tiempo porque estamos coincidiendo en este documento. Pero si yo lo cierro ahora y lo abro de aquí a 2 o 3 días después, voy a ver todo lo que se agregó dentro de este archivo, ¿sí? No necesariamente debemos estar conectados. Así que acá está agregando elementos. Algo que es importante, hay que tenerlo en cuenta. Una vez que si nosotros cerramos el documento y lo volvemos a abrir y nos encontramos con que hay información agregada, nosotros podemos saber quién o quiénes agregaron esa información. Porque cada vez que trabajamos de forma colaborativa sobre un documento, OneDrive nos va guardando un historial de versiones con todos los cambios que se fueron haciendo. Para ver lo que es el historial de versiones, hacemos clic en la parte superior y aquí debajo dice historial de versiones. Ahí me va a ir mostrando todos los cambios que se realizaron y sobre todo quién los realizó, que es lo más importante. Fíjense que ahora mismo se hicieron estos cambios. Hace 4 minutos, vamos a ver que solamente había esto. Y hace 4 minutos también solamente había un documento en blanco que fue en el momento que fue creado. Entonces, cada vez que nosotros queremos ver esto, podemos restaurar el documento en este punto en particular o hacer clic en guardar una copia. Bien. Esto es importante tenerlo presente porque muchas veces nos pueden hacer algunos cambios que no queríamos y esto nos permite averiguar quién lo hizo, cuándo lo hizo y qué realmente hizo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, dentro de lo que es el documento de Word, en este caso, vamos a tener acá una opción de editor, que en realidad el editor es como una herramienta bastante reciente, nueva, que nos va a permitir ver información del documento, si está todo correcto en cuanto a ortografía y gramática. Si hubiera algún error ortográfico, inmediatamente me lo marca para ir directamente al documento y corregirlo. Me va a mostrar acá, por ejemplo, las palabras, el tiempo de lectura que tiene este documento. Esta parte aparece en inglés porque, como bien dice, es una versión previa, preliminar. No es la versión final. Seguramente cuando esto esté completo vamos a tener una versión en español. Pero es bueno tenerlo presente que esas posibilidades se nos presentan a menudo. Bien. Vamos a cerrar el documento ahora mismo. Ahí creamos un documento de Office. Me gustaría mostrarles también, contarles, por ejemplo, que la parte de sincronización, que esto es muy importante, también es importante entender esto. De la misma forma que cargamos un elemento, lo podemos descargar. Acá podemos descargar esta carpeta completa con todos sus archivos. La podemos eliminar, le podemos cambiar el nombre y generar diferentes acciones, como moverla o copiarla. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, veamos si quisiera cambiar el nombre de presentación. Sí, acá tengo la posibilidad de cambiar
ese nombre para tenerlo listo. Y, por ejemplo, si quisiera mover un elemento, le digo, bueno, quiero mover este elemento ¿a qué lugar? Dentro de mi OneDrive, pero dentro de documentos importantes a la carpeta testigos. Y lo que va a hacer OneDrive es, va a sacar este elemento y lo va a guardar inmediatamente aquí. Estos son todos herramientas de suma utilidad que nos van a permitir trabajar en línea. Otra de las opciones que nos permiten varios de los documentos de Office, básicamente Word, PowerPoint y el bloc de notas de OneNote, es que cuando yo tengo un documento, hoy les comenté lo que era la opción de dictar. Cada vez que tenemos el documento y nos aparece este icono que dice dictar, al momento de activarlo, ahí ya está activado. Entonces todo lo que estoy hablando en este momento, si yo les muestro mi mano, no estoy escribiendo nada, se está ingresando en este documento. Punto. Nuevo párrafo. Cara con guiño. Nuevo párrafo. Y de esa forma podría seguir hablando y esto seguiría escribiendo. Esto es una forma rápida también de ahorrarnos tiempo con lo que es el tipeo o el tecleo de la información. Cuando terminamos, volvemos a hacer clic en este icono y ahí ya se va a desactivar el dictado y bueno, podremos corregir algún error o lo que consideremos que tengamos que manipular o aplicar algún formato que necesitemos para el documento. Bien. Voy a cerrar este elemento. Vamos a hablar un poco lo que es el lector inmersivo. Dentro de lo que es un documento de Word, yo aquí lo que hice, tengo un documento que habla de lo que es el comportamiento ético. Este es un documento que acabo de cargar. Fíjense que hoy les comenté del editor. Este es un documento más amplio. Acá si voy mirando, fíjense que me dice puntuación del editor 95%. ¿Por qué? Porque acá hay 6 errores ortográficos que me lo está indicando. Por ejemplo, acá me da una sugerencia para ir corrigiéndolos. Y lo mismo va a pasar con errores gramaticales. Y esto se puede ir corrigiendo, ¿sí? Y a medida que esto se va terminando, me va a llegar al 100%. Fíjense que este documento tiene un tiempo de lectura de 6 minutos, por ejemplo. Bien. Pero más allá de esto, lo que quería mostrarles es que dentro de la pestaña Vista, vamos a tener la opción que dice Lector Inmersivo. Al acceder al lector inmersivo, lo que vamos a ver es, en un tamaño más amplio, el texto del documento. Desde esta herramienta podemos ampliar más el nombre, el texto. Aquí tenemos algunas configuraciones, es decir, podemos también pedirle que reproduzca mediante audio lo que está escrito aquí. Podemos seleccionar la velocidad con la cual se va a leer y si lo leerá una voz femenina o una voz masculina. Y al hacer clic en reproducir. Uno de los representantes de la doctrina más destacada de la región en materia de ética judicial considera que los derechos políticos de los jueces no se encuentran anulados. Bien, y ahí me va a ir leyendo todo el texto. Podemos aquí disminuir el espaciado, dejarlo de una forma estándar o dejarlo más amplio, cambiar el tipo de letra, el contraste. Eso lo podemos ir manejando. Después tenemos acá opciones de gramática. Acá lo
lo que se puede hacer es, en opciones de gramática, marcar con diferentes colores y etiquetas cuáles son los verbos, los sustantivos y los adverbios. Esta es toda información que podemos manejar. Y dentro de preferencias de lectura, lo que nos va a permitir en esta acción es mostrar un enfoque de qué podemos visualizar. Si activamos, nos va a mostrar que sea una sola línea. Pero si decimos que queremos ver 3 líneas, podemos ir moviéndolo de esta forma. Luego, por defecto también está activado lo que son el diccionario de imágenes. Entonces, fíjense que el diccionario de imágenes lo que nos va a permitir ver es, por ejemplo, si hacemos clic sobre una palabra y si se adecúa a que me muestre una imagen que represente este texto, me lo va a mostrar de esta forma. En este caso estaba habilitado la traducción. Si deshabilitamos la traducción, solamente la vamos a ver en español y podemos escuchar la reproducción de esa palabra. Textos. Y si queremos traducir por palabras a un idioma, por ejemplo, al inglés, lo que hacemos es por palabra, significa que cada vez que hacemos clic sobre una palabra, me muestra para escuchar en español, en este caso, para escucharlo en inglés, Legal. Y una imagen si corresponde. Pero también podemos traducir completamente el documento haciendo clic en documento. Entonces fíjense que acá, si quisiéramos leer toda la traducción en inglés. Having regard to the legal texts described above, the criterion of Y de esta forma tenemos el texto original y el texto traducido al idioma que hemos seleccionado. ¿Sí? Bien, una vez que terminamos de trabajar acá, hacemos clic en salir y vamos a volver a lo que es el documento original. Bien. Bueno, ya estamos casi en la hora y rápidamente quiero mostrarles algo más, que no solamente desde OneDrive podemos crear este tipo de elementos. Ustedes van a ver que haciendo clic en el iniciador de aplicaciones, van a tener también disponible Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Es decir, que desde aquí también podemos crear documentos de diferentes tipos. La diferencia que radica en que cuando creamos un documento de Word, de PowerPoint, de Excel, desde OneDrive, simplemente nos va a estar dando un documento en blanco. Pero si lo hacemos desde el propio Word, vamos a tener la posibilidad de utilizar un documento a partir de alguna plantilla determinada de la cual se ajuste o necesitemos utilizar. Entonces acá podemos seleccionar, no sé, una plantilla cualquiera, queremos un currículum. Nos vamos a basar en este documento y acá simplemente lo que hacemos es sustituir lo que está acá por el texto que necesitamos incluir. Bien. Y finalmente les quiero compartir lo de la sincronización, que esto está muy bueno. Nosotros podemos sincronizar lo que es nuestro espacio de almacenamiento mediante esta opción. Fíjense que al momento de sincronizar, me dice que el sitio está intentando abrir Microsoft OneDrive, es decir, debemos tenerlo instalado previamente. Le vamos a dar clic en abrir y ahí lo que va a hacer es inmediatamente nos va a solicitar que iniciemos la sesión con nuestras credenciales. En este caso ya asumió la cuenta, simplemente voy a escribir la contraseña. Y ahí se va a iniciar el proceso de sincronización. Acá podemos cambiar la ubicación, por defecto me dice que me lo va a guardar en este lugar. Lo voy a dejar ahí. Le vamos a hacer clic en siguiente, nuevamente en siguiente,
y vamos a darle clic en ver más tarde. Si hacemos clic en abrir mi carpeta, lo que va a hacer es mostrarme la carpeta sincronizada. Fíjense, este es mi directorio local de la computadora. Yo acá tengo sincronizado 4 espacios de almacenamiento diferentes. Este es el último, que es el que acabamos de ver. Es decir, me está mostrando el documento que creé, las 2 carpetas, con todo el material dentro de la misma. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, dentro de lo que es este espacio, creara un nuevo documento, supongamos que voy a crear una hoja de cálculo en Excel. Ahí la creé localmente. Si nos volvemos a lo que es el espacio de almacenamiento, vamos a actualizar la página, se debería de aparecer nuevamente el documento que, en este caso, es la hoja de cálculo de Excel que acabo de crear de forma local. Entonces, eso es la sincronización. Es decir, si yo trabajo de forma local o trabajo en la web, tanto lo voy a ver en un lugar u otro y lo voy a poder trabajar sin ningún inconveniente. Y todos los elementos que, si yo aquí abro la carpeta, la hoja de cálculo, perfectamente puedo comenzar a trabajar en la misma, ¿sí? Como si lo estuviera haciendo en la web. Algo que es importante y que hay que destacar es que cada vez que trabajamos en línea con cualquiera de estos archivos, si se dieron cuenta, en ningún momento usé o existe un botón de guardar. Todas las aplicaciones de Office 365 que se trabajan en la web se guardan de forma automática. No es como lo hacíamos con la versión de escritorio, que cada vez que hacíamos un documento teníamos que guardarlo. Y si a veces no teníamos la precaución de guardarlo y de repente venía un corte de energía, perdíamos todo lo que habíamos trabajado en ese momento y teníamos que comenzar de cero. Entonces, si están trabajando en línea, eso no va a ser un problema, no va a ser un inconveniente. Se quedan tranquilos de que si pasara algo por el estilo, que se corte la conexión, que se vaya la energía, cuando se vuelvan a conectar y retomen el documento para seguir trabajando, van a encontrar hasta la última coma y punto que introducieron en ese documento. ¿Sí? Bien, con eso creo que hemos cubierto lo que teníamos previsto para el webinar de hoy. Sé que estamos a la hora y que Adriana ha ido recogiendo durante esta sesión una serie de preguntas, la cual nos va a ir haciendo para que vayamos respondiendo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy interesantes y útiles las ideas y las demostraciones que nos compartiste. Realmente son fantásticas las nuevas funcionalidades que dispone Office 365. Incluso de las versiones que ya conocíamos, de herramientas, digamos, más tradicionales de la propia suite, como lo que nos mostrabas recién utilizando Word o Excel. Bueno, estuvimos, como bien decía, con el equipo respondiendo preguntas que surgieron de forma espontánea durante tu exposición y las demostraciones. Y elegimos un grupo de algunas consultas que, por un lado, se repetían con cierta frecuencia, con algunos matices, pero que a su vez consideramos no solo como relevantes, sino también como claves para entender todo esto de cómo funciona el ecosistema de Office 365 y las posibilidades que se abren para todos los integrantes del Poder Judicial al tener disponibles estas tecnologías de nube basadas en Microsoft Office 365. Así que comienzo a hacerte las preguntas. La primera dice, ¿cuánto es el espacio de almacenamiento que tengo disponible en OneDrive?
Ok, bien, muy buena pregunta, no lo mencioné, pero ustedes con su cuenta tienen un espacio de almacenamiento de 2 terabytes, por lo tanto tienen bastante espacio para poder completar y usar dentro de esa nube privada que cada uno de ustedes tiene. Adicionalmente les podría comentar que si acceden a lo que es la configuración de lo que es OneDrive, ustedes pueden ver cuánto es el espacio que tienen utilizado para poder también tener una idea de lo que tienen por delante. Esto está dentro de las métricas de almacenamiento. Fíjense que acá tengo un espacio de 2055 GB, por eso les decía, son 2 terabytes lo que tienen disponible, y ustedes acá van a tener una barra de progreso que les va a ir mostrando cada vez que lo van completando. Perfecto, muchas gracias, Fernando. La siguiente pregunta es la siguiente. Tenemos uno de los participantes que pregunta si puede compartir documentos y carpetas con información, pero con personas que no posean una cuenta de Office 365 del dominio del poderjudicial.gov.do. Bien, sí, la respuesta es que sí, se puede compartir. De hecho, como les voy a sugerir siempre que compartan carpetas o documentos con determinadas personas, cuando lo hagan, siempre utilicen la opción más segura de todas, que es personas determinadas. Una vez que ustedes elijan esta opción y quieran determinar si van a permitir que sea de lectura o de edición, con eso ustedes se aseguran que exclusivamente esa persona, ingresando su cuenta de correo electrónico personal en este campo, va a poder tener acceso a ese documento, y ninguna otra persona lo va a poder acceder en el caso de que alguien quiera reenviarle en vínculo o algo similar. Bien, perfecto, entendido. Gracias, Fernando. Sabes que la siguiente también viene un poquito por esa línea, pero dice lo siguiente. Dice, si comparto un archivo con varias personas, ¿este archivo queda compartido de forma permanente? No, la respuesta es que no. Es decir, ustedes son los propietarios del elemento, de la carpeta, del archivo que hayan compartido, lo que significa que en todo momento ustedes pueden dejar de compartirlo y volverlo a que sea privado, ¿sí? Es decir, que el acceso lo van siempre ustedes lo van a poder administrar y gestionar de la manera que sea conveniente para ese momento. Entendido, perfecto. Gracias por la aclaración, por la explicación, Fernando. La siguiente consulta, tenemos uno de los participantes que pregunta si es necesario tener instalado el paquete de Office para poder crear documentos de Office en línea. No, cada vez que ustedes usen la versión de Office 365 en línea, ya sea de OneDrive y de todos los productos de la suite de Office como Word, Excel, PowerPoint o OneNote, nunca van a hacer uso de la aplicación de escritorio. Como lo vimos acá, este documento fue creado en línea, siempre tenemos la posibilidad de hacerlo. Lo único que necesitamos siempre es un navegador web y conexión a Internet. Es decir, la conexión a Internet es un requerimiento excluyente para poder utilizar este tipo de herramientas en la nube. Gracias, Fernando. Paso a la siguiente pregunta, entonces. Bueno, acá uno de los participantes que primero nos comenta que le pareció muy interesante eso que explicabas en cuanto a cómo sincronizar y cómo poder trabajar de alguna manera haciendo
digamos, su respaldo de los datos que utiliza normalmente en su dispositivo. Pero te deja esta pregunta. Dice así, ¿cómo hago para... perdón, dice, si he sincronizado mi OneDrive para ver los elementos de forma local, ¿puedo dejar de sincronizarlo? Y en el caso de que se pueda, ¿cómo lo hace? Bien, excelente pregunta. Yo les mostré cómo se sincronizaba. Inclusive ustedes acá podemos ver que estas carpetas y estos elementos son los mismos que estamos viendo en esta área. En el caso de querer dejar de sincronizar, lo que hacemos es clic derecho sobre el icono de nube de la carpeta que fue del OneDrive que fue sincronizado, y dentro de configuración vamos a tener la opción de desvincular este equipo. Al momento de desvincularlo, lo que estamos haciendo es dejar de sincronizar esa carpeta. Ya no la tenemos más de forma local, pero sí vamos a poder continuar trabajándola en línea. Gracias, Fernando. Muy clara la explicación. Bien, la siguiente pregunta, en realidad, creo que ya la respondiste. Te la voy a hacer igual. Dice, ¿cómo hago para averiguar el espacio de almacenamiento que tengo ocupado en mi OneDrive? Creo que lo mostrabas hace unos minutitos. Exactamente, lo mostré hace unos minutos, pero se los reitero para que les quede claro. Para ver lo que es el espacio de almacenamiento disponible, hacemos clic en la configuración de OneDrive. En el caso de que les aparezca este mensaje, simplemente con actualizar la página nos va a mostrar el contenido de la misma. Y dentro de más configuraciones, hacemos clic en métricas de almacenamiento. Entonces, acá nos va a mostrar el espacio disponible de la cantidad que tenemos. En este caso es tan poco lo que hemos creado que prácticamente lo tenemos completo. Bien, gracias, Fernando. La siguiente pregunta, uno de los participantes dice si podrías repetir cómo hago para ver quiénes efectivamente trabajaron sobre un documento que fue compartido para poder hacer coautoría. Bien, vamos a ver esa parte nuevamente. Hoy se los mostré, por ejemplo, desde el propio documento de Word. Pero en ese caso, si no queremos abrirlo, también tenemos la posibilidad dentro de más acciones de ver el historial de versiones, ¿ah? Y también acá podemos ir viendo las modificaciones que se hicieron, en este caso, y si queremos obtener más detalle de lo que se fue cambiando, abrimos el documento, hacemos clic sobre el nombre del archivo. Fíjense que inclusive mientras estamos desconectados me muestra un mensaje de que alguien hizo cambios. Vamos a ver cuáles fueron los cambios desde el historial de versiones. Entonces, en ese caso, me dice que hace 27 minutos se hicieron estos cambios. Y hace 30 minutos, los cambios que se efectuaron, que termine de que cargue, fue solo esto, ¿no? Entonces, de nuevo, y acá o guardamos una copia del momento en que queremos ver los cambios efectuados, o podemos restaurar ese documento en este punto. Bien, gracias, Fernando, muy claro. La siguiente pregunta se refiere, si entiendo bien, a cuando mostrabas el lector inmersivo. Y la pregunta dice lo siguiente: para utilizar la herramienta de dictado, perdón, no es por eso, es por otra cosa la pregunta. Dice, para utilizar la herramienta de dictado, quiere saber si necesita instalar algún software adicional. La respuesta es que no, porque cada vez que abrimos un documento de Office,
teniendo presente la opción de dictar, ya ahí mismo vamos a estar en condiciones de dictarle a nuestro documento para que se vaya escribiendo, así que no hay que hacer ninguna configuración adicional, ni instalar ningún software que nos permita utilizar este recurso. Entendido, gracias Fernando. Así que el sueño de no tener que teclear y que hablarle al computador está muy cerca con Office 365, ya lo tenemos ahí. Buena noticia esa. Bien, y te dejo la última pregunta, un poco mirando la hora que tenemos. Tenemos otro de los participantes que dice, noté que desde el menú nuevo se muestra la opción Forms para Excel. Y quiere saber para qué sirve esto. Ok, bien. La opción a la que hace referencia, que es esta, es una opción que nos va a permitir crear formularios utilizando una aplicación que se llama Forms. Pero no les voy a contar más de esto porque la próxima sesión, el próximo webinar, vamos a hablar enteramente de la creación de formularios con esta aplicación, con esta herramienta que se llama Forms. Así que queda hecha la invitación para la semana que viene y así poder contarles un poco más cómo funciona esta herramienta para la creación de formularios en línea y mucho más. Muchas gracias, Alberto, Fernando Chirulo, también a la señora Adriana Bene, representantes y por demás capacitadores en todo lo que tiene que ver con el entorno de Microsoft Office 365, especialmente en relación a esta sesión relacionada con la gestión de documentos en la nube y las aplicaciones Office Online dentro del marco del ámbito judicial. Y con ello, nosotros con este quinto webinar lo que pretendemos es fortalecer las competencias a nivel de conocimientos teóricos prácticos que se tenga en el ámbito judicial para aplicarlas de manera directa en el ámbito laboral, pero también en el ámbito personal de los participantes que son empleados del Poder Judicial, servidores judiciales, jueces, juezas, pero también de toda aquella persona que tenga la oportunidad de tener a Microsoft Office 365. Entonces, tal como decía el profesor Fernando Chirulo, esta formación, esta profundización de las funcionalidades de la referida herramienta continúa la semana próxima relacionada con Forms, con formularios, en este caso la creación de formularios, que también es un tema bastante importante dentro del marco de muchas de las funciones que están llamados a realizar dentro del servicio judicial y también en cualquier otro escenario profesional. Pues nada, muchas gracias a ustedes, a Qualitas Learning, pero también a cada uno de los participantes que pudieron ingresar y aprovechar cada uno de los conocimientos que fueron transmitidos por el profesor Chirulo. Pasen feliz tarde.